De historia está con nosotros uno de los... escucho, se mete mucho ruido. Por favor, no me converse acá arriba, caballero, discúlpeme. Sí, dale. Por favor, gracias. Está con nosotros Roberto Tripolone, que es historiador, uno de los historiadores jóvenes y con onda de Mendoza. ¿Vos decís con onda? ¿Cómo? Sí, ¿Vos decís con onda? Es lindo, Sí, ¿eh? claro, claro. ¿Sabés lo que me pasa con los historiadores? Que cuando vos hablás con un historiador, con un académico, se ponen el traje de bronce y cagaste, ¿viste? Cagaste porque no entendés el proceso, no conocés los personajes. Bien. Yo lo que quiero que vos nos cuentes cómo era la Mendoza de 1810. Bueno, si vos querés que nos saquemos el traje y que nos embarremos un poquito, tenemos que romper esta historia romantizada que tenemos principalmente de la escuela primaria, ¿no? Esto de la plaza llena, de la gente eufórica, de una revolución popular. Bueno, Mendoza está lejísimos de eso, honestamente. Mendoza, las noticias de la Revolución de Mayo llegan prácticamente un mes después. Llegan tarde como llegaban antes los diarios de la Nación. Tardísimo. Y Mendoza está viviendo un contexto particular diferente al que tenemos o al que estudiamos en la escuela, que es el contexto de Buenos Aires. Esa Mendoza particularmente depende de la administración de Córdoba del Tucumán y tiene intenciones de tener mayor autonomía en los recursos que estar pensando en lo que está pasando en Buenos Aires, ¿no? Está bastante... Lo veían como una pelea del puerto. De hecho, entra en el medio, digamos. Mendoza lo tironean de ambas partes, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en la Revolución de Mayo, decimos, tenemos estos patriotas, ¿no? Que tienen este sesgo revolucionario, que arman este primer gobierno, esta primera junta con las intenciones de autonomía de la metrópoli. Lo que va a suceder es que el núcleo fuerte de los realistas se traslada a Córdoba. Dijimos que Mendoza dependía de esa administración de Córdoba, Claro. lo cual Córdoba le pide a Mendoza, necesitamos tropas para avasallar a estos revolucionarios que están tomando el cabildo. Del otro lado llegan las noticias, necesitamos que se incorporen a las órdenes de Buenos Aires, ¿no? Entonces Mendoza está un poco en este tiro, tirando y aflojando un poco, viendo cómo sucede políticamente Una la Mendoza situación. que tenía cierta pujanza comercial. Sí, pero principalmente la pujanza que tiene, que es fuerte, son dos, tiene como dos tiros al blanco que van permanentemente. Uno primero es Chile, Sí. ¿no? Sin duda. Chile, todo pasa por acá para llegar hasta Chile. Y segundo, una incipiente, ya ahí podemos empezar a hablar un poco de vino, una incipiente industria de vino y aguardiente que va principalmente a las minas de Potosí, ¿no? Ajá. Entonces, los dos flancos importantes de Mendoza es el norte y Chile, ¿no? Entonces tiene una relevancia, pero sigue siendo una aldea un tanto abandonada y olvidada por Buenos Aires principalmente. Hace un ¿Y punto... quiénes eran los protagonistas mendocinos de esa época? Bueno, por eso mismo, casi nosotros cuando tenemos que llenar las figuritas del Villiquen que No llenábamos, tenemos. no tenemos, porque Ujú. Mendoza está absolutamente ajena de esa situación. Ujú. Mendoza empieza a pujar por una autonomía también, pero una autonomía no descentralizada, podríamos decirlo como lo está haciendo Buenos Aires de la Corona, sino de la administración, en este caso de Córdoba, ¿no? Que depende un poco, de ellos depende cuáles son los horizontes de Mendoza. Mendoza dice, nosotros tenemos las cualidades para tener cierta autonomía, y ahí es donde ya después, unos añitos después, se empieza a discutir la gobernación e intendencia de Cuyo, ¿no? Que después ya tenemos la figura de San Claro, Martín porque como gobernador y todas estas las cuestiones. provincias unidas del Río de la Plata, en realidad no eran provincias sino intendencias, eran Claro, ocho. Claro. Claro. Bueno, un punto seguido a la academia, dejá la academia al costado, yo quiero saber si existía la Alameda. Bueno, la Alameda viene a ser un paseo que lo va a inaugurar, podríamos decir, San Martín, ¿no? En la gobernación de San Martín, recién después del 14, empieza a embellecer la ciudad y ahí aparece el paseo a la Alameda. Era un paseo bastante precario, San Martín invierten ahí aparecen privados como Tomás Godoy Cruz, ponen guita ahí para que eso se arme un paseo bello, y de Mirá hecho va a vos. quedar así, ¿no? Va a quedar Claro. un paseo muy bello donde Mendoza tenía poca música, más que en algunas pulperías escondidas de mala muerte, y había una banda muy conocida que era la de Rafael Vargas, que era un privado que amaba la música y a sus negros esclavos los mandó a estudiar a Buenos Aires música. Esa primer banda de negros empezó a tocar en la Alameda. Primero nadie la escuchaba, como San Martín también le encantaba la música, y San Martín, de hecho, había estudiado guitarra muchos años,
se acercaba. Claro, si el gobernador intendente y el jefe del ejército se acerca, todos los chupas Ahora, que estaban alrededor también se acercaban. Estaba habilitado Se todo el hace, mundo, se claro. hace una banda muy famosa. Ajá. De hecho, un datito, acá te tiro un datito totalmente insignificante, innecesario, A pero ver. esa banda va a ser donada al Ejército de los Andes y la primera vez que se va a tocar el himno nacional argentino fuera del territorio nacional va a ser esa misma banda después de la victoria de Chacabuco. Ah, No te mira. puedo creer, mira Qué buena Los historia. negros de Rafael Vargas, ¿no? Mira. Ahora, el tipo tuvo la visión. ¿Y a qué se dedicaba Rafael Vargas? Rafael Vargas era un hacendado, como la gran mayoría de la clase de élite mendocina, Ujú. eran grandes haciendas. Nosotros hoy tenemos como lugares icónicos, pero teníamos grandes estancias. Por ejemplo, la estancia de Villavicencio, la estancia de Canota, la estancia de Uspallata, que hoy lo vemos como lugares icónicos cuasi turísticos, Sí. pero ahí había mucha guita. Y te repito, que se dedicaban a otras cuestiones, había explotación Al minera, contrabando. Al contrabando de personas. O- yo no o- me o metería de tanto ganado, en ese quilombo, o de ganado. pero de ganado también Claro, había mucho, sí, por claro. eso cuando San Martín planifica el cruce de los Andes y lo planifica por acá, ocupa vaquianos que trabajaban para esas haciendas que trasladaban por algunos lugares ocultos o pasos desconocidos para evitar algunos impuestos, Lo que ¿no? pasa Entonces que tiene algo de eran ese los- encanto. Los conocedores de los pasos Pero también, sin ¿no? duda. Ayer nosotros teníamos a nuestro columnista de montaña, a Nicolás García, y nos hablaba justamente de esos pasos a Ujú. Chile que muchas veces no son conocidos y que de hecho son, tienen mucho de mito, porque Claro. se hablaba de un fraile que iba y venía a Santiago de Chile por ese paso oculto. Pero bueno, los arrieros sí Ujú. conocían esos pasos, Sí, ¿no? claro. Y bueno, y cuando nosotros, para irnos estrictamente a la Revolución de Mayo y romper un poco esto que vos decías con la academia, ¿no? Que tiene una cuestión de estructura. Bueno, nosotros podemos pensarla de miles de vectores diferentes, bastante cuestionados. Si hablamos de la academia, estas discusiones a veces molestan un poco, pero nosotros cuando revisionamos esta historia, que es la historia oficial, nosotros ponemos bastante interrogantes. El primer gran interrogante es, ¿fue una revolución? Ayer ¿No? lo planteamos en la Claro. discusión y hablábamos, lo charlamos en su momento con Jaime Correas, ayer Sí. con Carlos Egues. Fue una pelea de intereses comerciales. Hubo mucho de eso la clase burguesa, ¿no? Cuando nosotros Sí. hablamos de clase popular o del bajo pueblo, está bastante ajena a esta situación, ¿no? Esta figurita de recién me crucé acá, varias personas con niñas en la mano, llevando los canastitos como que vendían empanadas, ¿no? Claro. Y pintadas con el corcho, ¿no? Esta cuestión de, che, si habían blancos pobres, los negros, pensemos por qué estarían contentos si siguen siendo esclavos, ¿no? Claro. Hay que romper un poco estos mitos de ese mayo popular con una plaza No, que repleta, eso no ocurrió. Buenos Aires tenía en ese momento, lo dije ayer, 60.000 habitantes y en la plaza había menos de 500 Claro. personas y no había nadie con paraguas porque los paraguas había muy poquitos paraguas de hule, no eran impermeables y Y que eran carísimos. y eran Claro, carísimos. y eran Eran exclusivos. carísimos. eran Era- exclusivos, Pero claro. si nosotros incluso, ahí tenemos como el datazo de cuando la gente está coreando afuera, es el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿no? Claro. El Bien. pueblo está ajeno a esta Paremos un situación. minuto. Che, Dale. toda esa gente que vino recién cantando, ¿quiénes son? A ver, a ver, parece que son alumnos de algún lugar. ¿alumnos de algún lugar Sí, son? sí, A ver, sí. a ver. Dice- Ahí va Matías ahí va, Pascualetti. ahí va Ahí Matías, vamos. dale. ¿Cómo les va, chicos? Buen día. ¿De dónde son? Ay. De la escuela Capitán Vázquez. ¿Qué están haciendo? ¿Se ratearon o a dónde van? No, estamos en un paseo. ¿Están en un? Paseo, con la profe. Capitán Acá Vázquez, está la pro. Capitán Está la profe Vázquez es de Las Heras, ¿no? Creo. Una Vamos, escuela profe. técnica de Las Es Heras. una escuela técnica. Sí. Muy bien. ¿Quieren que les preguntemos a ver cuánto saben de...? Ah. Sí, la fecha